Todos queremos conocer a Chespirito, pero si te dijera que muchas de las historias que has escuchado sobre él y sus personajes no son del todo ciertas. ¿Es verdad que Chespirito nos reveló el nombre del Chavo del Ocho? ¿Cuál fue el miembro del elenco que falleció durante la grabación de un programa? ¿Es verdad que todos los personajes interpretados por Chespirito son la misma persona? El día de hoy vamos a descubrir la verdad detrás de estos mitos, rumores, mentiras y chismes que han rodeado al genio que nos hizo reír y llorar. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en la que ves todo el universo de Chespirito. O bueno, a lo mejor tanto así no, pero de que se pondrá chido, se pondrá chido. Yo soy tu amigo Alex y aquí comenzamos. Este es el programa número 1 de la televisión humorística. Con el estreno de la bioserie de Chespirito Sin Querer Queriendo, absolutamente todo el mundo se convirtió en experto en Chespirito de una noche a otra. Pero justo con esto aparecieron muchos rumores, historias y chismes que están muy lejos de ser reales. Y por ahí vi que mucha gente les dio información falsa del programa número 1 de la televisión humorística. Así que estas son las cosas que muchos siguen pensando que son reales en los programas de Chespirito. El Chavo del Ocho sí existió. Una historia que siempre ha estado alrededor de la historia del Chavo del Ocho es que este sí existió. O bueno, de alguna forma, pues se los cuento. La historia dice que se trataba de un niño que boleaba los zapatos en un parque, para así poder ganar algo de dinero y así comprarse algo de comer. Se trataba de un niño bastante desarreglado, y que lo más llamativo seguramente era que llevaba consigo una gorra, algo desgastada por cierto, pero que seguramente cuando hacía frío le era de mucha utilidad. La historia dice que un día Chespirito se encontraba descansando en un parque y se encontraría con este niño, el cual se ofrecería a bolearle los zapatos, a lo que Chespirito estaría de acuerdo. Y después de algunos minutos, una vez hecho el trabajo, Chespirito le daría como propina al niño bastante dinero, el suficiente como para que este niño se fuera a comprar una torta de jamón. Pero lo curioso es que aquel niño olvidaría un cuaderno, un pequeño cuaderno que ocupaba como un diario, en donde este niño escribía todas sus aventuras, que incluían sus alegrías y por supuesto también sus tristezas. Pero todas tenían algo en común, y es que tenían como escenario principal una vecindad en México, por lo que de aquí tomaría la inspiración para crear a su personaje más emblemático, el Chavo del Ocho. Y pues esto no ocurrió para nada así, o bueno, sí fue así, por lo menos dentro del libro del diario del Chavo del Ocho. Toda la historia que te acabo de contar ocurre únicamente dentro de la ficción del libro, pero en la vida real pues este niño que limpiaba los zapatos y tenía la gorrita pues nunca existió. Pero muchos canales y medios de comunicación han contado esta historia como un hecho real, en donde Chespirito simplemente tomaría las ideas de aquel cuaderno para su programa del Chavo del Ocho. Pero ahora ya sabes la verdad. Por cierto, en el canal ya hay una serie de videos sobre el diario del Chavo del Ocho. Además de que si quieres saber realmente cómo nació la idea para el Chavo del Ocho original, te dejo que vayas a ver este video especialmente para ti. Los personajes interpretados por Chespirito son la misma persona. Algo que sin duda ha causado mucho interés dentro del fandom de Chespirito es aquella teoría que dice que todos los personajes interpretados por Roberto Gómez Bolaños se tratarían de la misma persona, simplemente en diferentes momentos de su vida. Ya que hay alguna teoría que dice que todo comenzaría con el Chavo del Ocho, un niño algo torpe, ingenuo y con muchas carencias, principalmente la del alimento. La gran carencia que tuvo este niño durante su infancia lo llevó a convertirse en uno de los rateros más torpes de la ciudad, así apareciendo el Chompiras. Después de unos cuantos años de mal comportamiento, lo llevarían poco a poco a darse cuenta de que su vida necesitaba un gran cambio, por lo que se comenzaría a reformar, trabajando dentro de un hotel, en donde con los años pasaría por completo al otro lado de la injusticia, ahora convirtiéndose en un héroe que ayudaba a los más necesitados, así apareciendo el Chapulín Colorado, un héroe que con el paso de los años y tantos golpes y golpes caería por completo en la locura, así apareciendo Chaparrón Bonaparte, y esta locura aumentaría todavía aún más cuando pasarían los años y Chaparrón Bonaparte se creería un gran doctor, siendo ese el momento en el que veríamos al Dr. Chapatín. Pero eso sí, sin perder la locura que caracterizaba a Chaparrón Bonaparte. Y toda esta historia suena súper loca, ¿verdad? Pues lo es. Y es que toda esta teoría o cualquiera otra que sea parecida son completamente falsas. Pero lo que sí es real e incluso en algún momento fue mencionado por el mismo Chespirito es que todos sus programas están existiendo en el mismo tiempo, en el mismo universo. Y esto lo pudimos ver en varios momentos en el programa, como por ejemplo recuerdan aquellos capítulos en donde los personajes interpretados por Chespirito aparecían junto con otros en el mismo programa. ¿Recuerdan al Chapulín Colorado en la vecindad del Chavo? A los personajes del Chavo dentro de un capítulo del Chapulín Colorado, al señor Barriga junto a los chifladitos, al señor Barriga con el Dr. Chapatín, el Dr. Chapatín con los caquitos, el Dr. Chapatín en la película del Chanfle, en la de Charrito, en fin. Faltan todavía una infinidad de momentos así, pero no, cada personaje tiene su propio origen e historia. El último capítulo de Kiko fue en Acapulco.
Este es un clásico, y es que durante años y años, todo el mundo tiene el recuerdo de que la última vez que pudimos ver al personaje de Kiko dentro del programa del Chavo del Ocho fue en el capítulo Vacaciones en Acapulco, y esta idea es errónea, y sería reforzada todavía más por la bioserie de Chespirito Sin Querer Queriendo, pues ahí nos contaron que Carlos Villagrán tendría su última aparición como Kiko en 1978 en Acapulco, para después irse completamente del elenco, y de alguna forma hay algo de cierto en esto, pero te cuento toda la verdad. Carlos Villagrán se abandonaría el elenco de Chespirito en 1978, pero el capítulo en Acapulco en la vida real se grabó en 1977, pero sería retransmitido en 1979, dejando en la idea colectiva de mucha gente que ese año marcaría el final de Kiko dentro del programa. Pero la última vez en la vida real que vimos al personaje de Kiko en el estreno de un capítulo del Chavo del Ocho fue en 1978, durante el episodio Todavía no es hora de clases. Y esto se puede confirmar aún más porque en el episodio que le sigue es la ida al cine, en donde en uno de los diálogos que tienen Don Ramón y Doña Florinda, explican por qué el personaje de Kiko ya no va a aparecer. Así que pues sí, en pocas palabras, después del viaje a Acapulco todavía pudimos disfrutar al personaje de Kiko unos capítulos más. El nombre verdadero del Chavo del Ocho. Seguramente en una infinidad de lugares has escuchado o visto que el verdadero nombre del Chavo del Ocho era Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmi. Y según dicen, este nombre aparece dentro del libro del diario del Chavo del Ocho. Libro que ya les he mencionado una infinidad de veces, en donde Chespirito nos contó absolutamente todos los secretos del Chavo. O bueno, casi todos, ya que el más importante y más llamativo para mi punto de vista nunca lo reveló como tal. Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmi sí existió, pero no era del Chavo del Ocho, y ni siquiera tenía nada que ver con él. En la vida real era un actor italiano de la década de 1920, conocido en Hollywood como el Latin Lover. Tristemente tuvo una temprana muerte a la edad de 31 años, debido a una peritonitis, causando una histeria masiva entre sus fanáticos. Pero eso sí, quedó consolidado como una gran figura de la historia cinematográfica. Y pues todo esto, ¿qué tiene que ver con el Chavo del Ocho? Pues absolutamente nada. No sé quién fue a quien se le ocurrió decir que este nombre aparecía dentro del libro del diario del Chavo del Ocho, ya que si lo leen se darán cuenta que en ningún momento aparece este nombre en el libro, siendo una vez más una de las grandes mentiras que el mundo sigue creyendo sobre el Chavo del Ocho. Existe un capítulo final del Chavo del Ocho. Todos los grandes programas normalmente tienen un gran capítulo inicial y por supuesto un gran final. Uno en donde se cierra la historia y da conclusión a cada uno de los personajes. Pero el Chavo del Ocho pertenece a aquella lista que no nos agrada mucho, que son los programas exitosos que nunca tuvieron un final. La historia del Chavo del Ocho no tenía ninguna secuencia. Eso quiere decir que podías ver absolutamente cualquier episodio del Chavo y entenderías perfectamente la historia sin haber visto ningún capítulo antes. Pero la historia del Chavo de alguna forma sí concluyó y fue en 1992, en este sketch conocido como Clases de Inglés, siendo simplemente un sketch dentro de la escuelita. Y que por cierto ya tiene un video especial en el canal, así que te invito a que vayas a verlo. Pero si te lo preguntabas, el Chavo del Ocho por supuesto que sí iba a tener un final, y además escrito por Chespirito, y el final era algo más o menos así. El Chavo del Ocho y otro niño iban a estar jugando en la vecindad. No sabemos si este niño podía haber sido Ñoño, la Chilindrina, Godínez o la Popis. Kiko, pues no, porque para este año Carlos Villagrán ya ni siquiera se hablaba con varios del elenco. Pero bueno, sigamos. El punto es que saldrían a jugar afuera de la vecindad, pero el niño que acompañaría al Chavo del Ocho no se daría cuenta de que un carro vendría a toda velocidad hacia ellos, por lo que el Chavo del Ocho lo empujaría para así salvarlo, pero el impacto sería recibido por el Chavo, el cual no soportaría la velocidad del auto, y pues ya se imaginarán, terminando así la historia del personaje. Y esto era el final que Chespirito le quería dar a su personaje estrella, pero su hija Paulina, la cual es psicóloga, le recomendó cancelar esta idea, ya que sería un pésimo recuerdo para los fanáticos, además de que le daría un mensaje equivocado a los niños, poniéndolos en riesgo. Así que esto únicamente quedó como una idea descartada. No hubo ni un guión ni mucho menos un capítulo perdido, como muchos han dicho. Pero déjame saber en los comentarios, ¿te hubiera gustado que este capítulo sí se hubiera hecho? La vecindad del Chavo del Ocho realmente existía. Esto es algo que me sorprendió ver que muchos aún creen. Muchos piensan que donde se grababa el programa del Chavo del Ocho era una vecindad real, pero pues no, todo se grababa dentro de los foros 2 y 5 de Televisa San Ángel. Y como dato curioso y triste a la vez, en su momento no se valoró para nada la escenografía original, por lo que la mayoría de las cosas que podemos ver en pantalla, por no decir que todas, fueron desechadas. Pero con todo lo malo también hay lo bueno, y la buena noticia es que de alguna forma u otra sigue existiendo la vecindad.
¿Quieres saber cómo? Pues te cuento. Hasta hace un par de años podíamos encontrar una réplica dentro del restaurante temático de Chespirito, Chanfle recontra Chanfle. Pero tristemente este lugar cerró sus puertas, por lo que de alguna forma la única recreación de la vecindad fija es la que se encuentra dentro de las oficinas de Grupo Chespirito, que por cierto está cerrada al público, pero si te lo preguntas, pues de alguna forma sí existe la vecindad, aunque cabe aclarar no es la original. Pero pues peor es nada. El Chato Padilla falleció dentro del set de grabación del Chavo del Ocho. ¡Uf! Otro rumor. ¿Entendieron la referencia? Una vez más estamos ante una falsa noticia, difundida por algún despistado. Y es que una vez más tenemos algo que únicamente ocurrió dentro de las páginas del libro del diario del Chavo del Ocho. Pero bueno, una vez más les cuento. Resulta que según varias noticias en las redes sociales, Chespirito se estaba preparando para grabar un sketch del Chavo del Ocho, cuando entró al cuarto en el que se encontraba el Chato Padilla, quien daba vida a Jaimito el cartero. Pero Chespirito se encontraría con la terrible noticia de que el Chato Padilla ya estaba evitando la fatiga en el más allá. Pero la realidad del más pa' acá, esto únicamente es el resultado de un chisme que muchos han tomado como una verdad. Y es que de alguna forma esto se ocurrió, pero fue con los personajes del Chavo y Jaimito el cartero, únicamente una vez más dentro del libro del diario del Chavo del Ocho, pues el Chavo se encontraba brincando en las escaleras que se encontraban enfrente del departamento de Jaimito el cartero. Y es que el Chavo cada vez saltaba más y más alto, y esto era algo que sin duda le tenía que enseñar a Jaimito. El problema es que Jaimito llevaba ya varios días sin salir de su casa, y así fue durante días y días, hasta que el Chavo decidió entrar a su casa, y lo encontraría eternamente dormido. Y sí, ya sé lo que están pensando, el diario del Chavo del Ocho es bastante oscuro, pero esto únicamente es la punta del iceberg, así que te invito a que vayas a ver este video especialmente para todos ustedes. Pero en fin, esta es la magia que hay dentro del libro del diario del Chavo del Ocho. Y así, si se lo preguntaban, el Chato Padilla en la vida real fallecería en 1995, y el último sketch del Chavo del Ocho sería en 1992, por lo que ni siquiera tendría lógica que esto hubiera llegado a suceder. Pero bueno, ya saben que las noticias falsas siempre venden más. El Chavo del Ocho vivía dentro del barril. Yo sé que esto cualquier gran fanático de este programa lo sabe perfectamente, pero lo mencionaré porque vi que varios siguen pensando que el Chavo del Ocho vivía dentro del barril, ya que incluso hasta el actor Pablo Cruz, quien dio vida a Chespirito en la bioserie, se le chispoteó diciendo esto. Pero bueno, aquí va la historia de verdad. El Chavo del Ocho llegaría a la vecindad, en donde se encontraría con una viejita, que no tardó mucho en prácticamente adoptar al Chavo, ya que se le recordaba a un nieto que había tenido, por lo que la viejita se lo llevó a vivir con ella al departamento número 8. Departamento que podíamos intuir que se encontraba en el tercer patio de la vecindad, ya que el departamento nunca apareció en la serie. Pero como algo curioso, hay un entremés de los Caquitos, conocido como El Limosnero, que fue emitido en 1973, en donde vemos un departamento con el número 8, y los fanáticos lo han atribuido a que posiblemente este es el lugar en donde vivía el Chavo junto con la viejita. Pero el lado bueno de la historia es que el señor Barriga nunca corrió al Chavo del departamento. Así que si alguien era buena persona dentro del programa del Chavo del Ocho, sin duda era el señor Barriga. Y es que solo piénsenlo, le perdonaba la renta a don Ramón, no le cobraba la renta al Chavo, se lo llevó a Acapulco, les llevaba regalos a sus inquilinos. En fin, no hay duda que era un gran Barriga, señor hombre. Un gran hombre, señor Barriga. Y por cierto, aún nos quedan muchas cosas falsas del Chavo del Ocho por contar. Así que si quieres una segunda parte para este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con todo el mundo. Además de, por supuesto, activar la campanita. La pregunta del video anterior fue: ¿cuántos años tenía el Chavo del Ocho? Y la respuesta tenía que ser 8, pero como curiosidad, en 1979 conocimos la canción 9 Mayos, interpretada por el Chavo, siendo una canción que nos deja entender que ahora el Chavo del 8 tiene 9 años. Pero en el programa original siempre se manejó que tenía 8, así que chanfle, qué confuso, pero bueno. La pregunta de este video es: ¿qué le gritan al Chavo del 8 en esta escena? Si sabes la respuesta, ve a dejarla en los comentarios, y quédate atento al próximo video para ver cuál era la respuesta correcta. Y ahora sí, pasemos a los comentarios que le dejaron al Dr. Chapatín. Recuerda que si quieres aparecer en un próximo video, puedes dejar tu pregunta para el doctor. Y si eres de los que generan más reacciones o más comentarios, puede que el doctor te responda. O si quieres asegurar salir en el video, puedes dejar tu super gracias. Mucho bla bla, mococho pechocho, pero babocho. Pasemos a los comentarios. Veamos. Chanfli, Johan Dubiel Cota 4831. Dejó sus super gracias. Johan, como diría un héroe colorado que conozco, no contaban con tu astucia. Alex Emiliano me dice: Doctor Chapatín, lo quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mococho pechocho. No olviden seguir dejando sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en el próximo video, por el mismo canal, y ya lo saben, a la misma hora.